primero de una serie de mini tutoriales en los que vamos a ir explicando algunas de las funciones que nos habéis pedido y que consideramos que son las más utilizadas o las más representativas de la hoja de cálculo Excel. Hoy vamos a trabajar con dos funciones lógicas, la función I y la función O. Pertenecen, como os indico aquí en la primera parte en esta celda, en esta aplicación que tenemos aquí, a ese grupo de funciones lógicas que realmente lo único que van a devolvernos son un valor, si es verdad que se cumple, como verdadero, y si no, un valor como falso. Lo que pasa es que con este valor que devuelven las funciones son con lo que nosotros luego vamos a poder decidir qué tipo de operación o qué tipo de camino vamos a seguir para poder continuar con nuestro trabajo. Las funciones, tanto la función I como la función O, tienen una sintaxis muy parecida. Lo que tienen es, dentro vamos a decir así, de los paréntesis que engloban sus argumentos, pueden llegar a tener desde 2 hasta 255 argumentos y cada uno de ellos representa una prueba lógica o una condición que nosotros queremos evaluar. La diferencia, no es recomendable que agotemos el máximo de los 255 argumentos que contienen cada una de ellas, porque en el caso de la función O iba a darnos un resultado que no era nada relevante, y en el caso de la función I probablemente nunca obtengamos un resultado de verdadero, porque es muy complicado que se cumpliesen tantas condiciones sincromáticamente a la vez. La diferencia entre la función I y la función O. La función I es una función que va a devolver el valor booleano verdadero cuando todas las pruebas lógicas, todos los requisitos que yo le vaya pidiendo, se comprueben que son ciertos. En cuanto uno de ellos no sea cierto, en lugar de devolver el valor verdadero, pues nos devolverá el valor falso. Sin embargo, la función O solamente devolverá falso en el caso de que ninguno de los requerimientos, ninguna de las pruebas que nosotros solicitemos se evalúen a verdadero. Por lo tanto, si yo lo que quiero es comprobar que se cumplen a la vez una serie de requisitos, utilizaré la función I. Si solamente necesito comprobar que uno de los requisitos que yo estoy mirando se cumple, pues entonces cumpliré la función O. En esta tabla que tenemos aquí tenemos preparado una tabla donde por una parte hay una serie de tipos de libros, de novela, de ensayo, de poesía, y por otra parte una serie de librerías que corresponden a una determinada zona, y aquí tenemos el resumen de las ventas que han hecho esas librerías durante los meses de enero, febrero y marzo. Bueno, vamos a poner ejemplos de cómo utilizar la función I, el valor que nos devolvería, o la función O. Si yo quiero saber que se cumplan a la vez que la librería, por ejemplo, Barco de Papel, haya vendido tipos de libros de tipo novela en una zona determinada, como puede ser la zona sur, y cuyo volumen de ventas sobrepase una cifra determinada, pues entonces lo que necesitaré es la función I. Vamos a ver cómo trabajar con ella. Ya sabéis que para que Excel reconozca que vamos a trabajar con una fórmula, con una función o con una operación aritmética, en lugar de introducir datos concretos, yo debo de introducir lo primero, el signo igual, o, en su defecto, podría introducir también el signo más o el signo menos. ¿Para qué? Pues vamos a pensar que con el signo más o con el signo menos solamente tenemos que pulsar una tecla. Sin embargo, para obtener el signo igual, tengo que pulsar dos teclas, la tecla de mayúsculas, la tecla Shift, y la tecla igual. Es lo mismo, vamos a pulsar el signo igual y vemos que en nuestro cuadro de nombres se transforma y ya no tenemos el nombre de la celda en la que nos encontramos, sino que tenemos una función. Las funciones que él pone en este cuadro ahora mismo son funciones, vamos a pensar, aleatorias o funciones con las que últimamente se ha trabajado en esta hoja de cálculo. Normalmente esto no nos va a servir absolutamente para nada. Luego aquí tenemos, como siempre, el signo de anular o el signo de validar el contenido que introducimos, y también tenemos aquí
esta fx, que vamos a ver ahora cómo podemos sacar partido de ella. Yo lo que voy a hacer es buscar la función que necesito, que en este caso es la función y. Vamos a introducir la letra y. La letra y, las funciones en Excel no distinguen mayúsculas y minúsculas, por lo tanto yo puedo escribir la y en mayúscula o minúscula, que él me va a sacar exactamente el mismo cuadro de diálogo. En este caso, como él ya, no solamente hay una función en Excel que empieza por la Y, si hubiese más funciones que empiezan por esa misma letra, aquí en lugar de tener una sola, tendría un listado de todas esas funciones que contiene Excel que empiezan por esa inicial, y a medida que yo vaya complementando su nombre, pues iré reduciendo el número de apariencias hasta que al final consiga tener la que yo estoy buscando. Muy bien, la función y ya nos está diciendo aquí en esta ayuda que nos aparece debajo de la celda que comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Muy bien, si yo veo que esa función es la que a mí me hace falta, voy a hacer doble clic aquí vamos a decir así, en la fórmula que me muestra Excel debajo de la celda. Aquí ahora ya me muestra otra vez lo que sería la ayuda sobre esa función, donde tengo la función y tengo la serie de posibles argumentos que va a ir admitiendo. Si yo necesito consultar o profundizar más en la ayuda de esta función, ahora, tal y como está esa función ya presentada, planteada, activa dentro de mi hoja de cálculo, es cuando voy a dar aquí, a la fx. Cuando doy a la fx, lo que me sale es esta caja, este cuadro, en el que yo voy a poder a lo mejor de forma más amigable ir accediendo a los argumentos, a los valores que necesita esa fórmula para obtener el resultado que yo necesito. Veis que tengo aquí, en principio, solamente dos cajas, valor lógico 1, valor lógico 2. No os preocupéis porque a medida que yo, si necesito, vaya aumentando más la lista de cuadros, pues automáticamente esto se irá desplegando. Veis que aquí, además, vuelve otra vez a indicarme qué es lo que hace, que comprueba si los argumentos son verdaderos, me indica que a qué corresponde el valor, lo que sería el argumento valor lógico 1, que me está diciendo que son las condiciones que se desea comprobar, que pueden dar verdadero o falso, que pueden ser valores lógicos, matrices o referencias. A ver, yo he dicho que lo que quería es que el tipo de libro fuese novela. Pues a ver, aquí lo que vamos a hacer es comprobar los requisitos que yo estoy buscando sobre una serie de celdas. En este caso, yo voy a hacerlo sobre las celdas correspondientes a la fila número 3, que son donde están las librerías sobre la que yo quiero consultar. Entonces, yo lo que digo es que lo que haya en esta celda tiene que ser igual a novela. Acordaros que cuando nosotros introducimos dentro de una fórmula un valor literal, un texto que no correspondería al posible nombre de una fórmula o un valor concreto de booleano de verdadero o falso, yo lo que voy a hacer es introducir ese texto entre comillas. ¿Por qué? Porque si no, Excel lo que va a pensar es que yo estoy llamando a una posible fórmula que se llama de esa manera. Porque recordar que además de todas las fórmulas que Excel nos proporciona, nosotros a través del editor de Visual Basic podríamos, que es el que realmente el lenguaje de fondo de nuestras funciones, podríamos llegar a crear nuestra propia listado de fórmulas y ponerles el nombre que a nosotros nos convenga. Incluso puedo poner un nombre en este caso que se llame novela. Pues muy bien, ponemos entre comillas, escribimos novela y acordaros que Excel no distingue en principio entre mayúsculas y minúsculas, por lo tanto, aunque aquí tenga escrita novela con la N mayúscula, yo puedo escribir novela como quiera. Fijaros que ya aquí, utilizando esta ventana, vamos a ir visualizando el posible resultado que nos va a dar esa fórmula. Veis que aquí ya me está diciendo que sí que es verdad, que en la celda A3 hay un valor que se corresponde con novela, que es realmente lo que yo quiero comprobar. Si en lugar de escribir novela, imaginemos que escribimos ensayo,
cerramos veis que ahora ya me está indicando que eso no es cierto. Al utilizar esta posibilidad de trabajar con estas ventanas, es ya una manera también de ir comprobando que los datos que introducimos son exactamente los que nosotros queremos introducir y obtener el resultado que estamos buscando. Volvemos a escribir novela, volvemos a cerrar las comillas. Vale. Ahora hemos dicho que además de eso, nuestra librería queremos que esté en la zona sur, porque puede ser que en la librería Barco de Papel esté en otras zonas distintas que no sea también la zona sur. Pues entonces, la zona tiene que ser igual, hago clic en la celda donde está el valor de la zona y tiene que ser igual a sur. ¿Vale? ¿Veis cómo a medida que yo voy ya necesitando más argumentos, él va desplegando más cajas para poder introducir más datos? Y ahora queremos que las cifras obtenidas en el mes de enero, imaginemos que tienen que superar los 3.000 euros. Pues entonces me vengo al siguiente argumento, hago clic en la celda que contiene el valor de enero y le digo que sea mayor, acordaros, de los operadores de comparación. Este operador que tenemos aquí es el operador mayor. Si queremos que sea mayor o igual, pongo a continuación el igual. No puedo poner primero el igual y luego el mayor. Tiene que ser mayor o igual. Si hubiese sido menor, en lugar de este comparador, tengo que poner este otro. Menor o igual, pues pondré este otro. Si yo quiero que sea exactamente igual, pues pongo el comparador de igual. Hemos dicho que tiene que ser mayor que 3.000, pues escribo 3.000. Aquí fijaros que no voy a introducir el punto del separador de miles, porque los puntos de la separación de miles y así como el signo de moneda correspondiente a cada uno de los países es un tema de formato, no es un tema que realmente vamos a pensar que a Excel le influya para poder considerar un número de una manera o de otra. Es más, si yo introduzco el punto como separador de miles, lo que sí que puedo conseguir es que a lo mejor Excel interprete como este programa, lo mismo nos va a servir para trabajar, bueno, exactamente si está en castellano no, pero este le está pensado tanto para trabajar con el sistema de numeración que utilizamos nosotros como el sistema de numeración anglosajona, pues entonces ahí a lo mejor podríamos tener un problema. Vale, ahora fijaros, yo ya tengo mis tres argumentos. Quiero, por una parte, que el tipo de libro que estoy evaluando sea novela, que además de eso esté en la zona sur y que además de eso tenga unas ventas superiores a 3.000 euros. Si quiero seguir añadiendo argumentos, pues imaginaros que además en febrero tiene que ser una venta menor que 3.000, en marzo tiene que ser superior a 5.000. Podría ir añadiendo aquí todos los argumentos que vaya necesitando, acordaros hasta un máximo de 255 y lo que daría la función y es ir averiguando si todas esas pruebas lógicas, esos valores lógicos son verdaderos. ¿Para qué? Pues para ahora mismo, si yo le doy a aceptar, para devolverme un valor, en este caso el valor verdadero. ¿Por qué? Porque se cumplen todos los requisitos que yo le he pedido a la vez. Si alguno de ellos cambiara, si en lugar de ser la zona, en lugar de novela, hemos visto antes, fuese ensayo, o en lugar de ser la zona sur, fuese la zona oeste, o en lugar de ser la cifra mayor que 3.000 hubiese sido menor que 8.000, pues digo, perdón, mayor que 8.000, pues entonces me hubiese devuelto el valor falso. Vamos a repetirlo aquí, vamos a poner uno de ellos que no sea realmente para que nos devuelva falso y luego vamos a volver otra vez a interpretar esa misma fórmula, pero estas mismas condiciones, pero con la función O, para ver que en este caso sí que nos devolvería verdadero. Muy bien, entonces acordaros, vamos a poner nuestro signo igual, llamamos a la función y le damos doble clic para que la admita. En este caso vamos a hacerlo directamente sin utilizar la ventana, para que veamos cómo vamos a tener nosotros que introducir el separador de argumentos, que es el punto y coma. Hemos dicho que el tipo de libro iba a ser, en este caso, vamos a poner que sea ensayo.
Vale, como no estoy utilizando la ventana, necesito introducir el separador de argumentos, que en el caso de los Excel en castellano es el punto y coma. Muy bien, pues punto y coma. Segundo, hemos dicho que la zona iba a ser la zona sur. Y por último, vamos a decirle que las cifras de, ponemos, perdón, el separador de argumentos, que es el punto y comas, que las cifras de venta de enero hemos dicho que tenía que ser mayor que 3.000. Si os dais cuenta, los argumentos son eso, el valor de las cifras de las ventas del mes de enero iban a ser mayores que 3.000. Muy bien. En este caso, aunque de las 3 pruebas que yo estoy pidiendo, de los 3 valores lógicos, hay 2 que son verdaderos y uno que sea falso, mientras que todos no sean falsos, acordaros que va a devolverme verdadero. Si yo le doy a aceptar, veis que pone verdadero. ¿Por qué? Porque uno de ellos sí que se cumple. A ver, podemos pensar que estas fórmulas realmente no parece que tengan una funcionalidad muy concreta o muy precisa o muy, vamos a decir así, exacta. Lo que pasa es que estas fórmulas no se suelen utilizar ellas solas, sino que se suelen utilizar como a la vez como argumento de otra función. Recordad que las funciones en Excel sus argumentos pueden ser o bien comparaciones, o bien pueden ser valores constantes, o pueden ser el resultado que devuelva otra fórmula que yo estoy utilizando como argumento. Y eso es lo que normalmente nos va a pasar con estas dos funciones, con las funciones y con las funciones o. Que yo lo que voy a hacer es realmente la mayoría de las veces utilizarla como argumento de otra función. De manera que así puedo ir discriminando, puedo ir encauzando ese resultado de la función, vamos a decir así, principal, a medida de que los argumentos que yo estoy evaluando sean todos los que yo necesito, se cumplan o no se cumplan. Pues muy bien, nos vemos en el siguiente mini tutorial, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta luego.